tribunales. Información de última hora también. Atención a esto. Los abogados de Begoña Gómez intentan frenar lo que pide el juez Peinado. Hoy, además, se suma la Fiscalía. La Fiscalía acaba de decir, Pedro Gómez, que entregar 7 años de correos electrónicos, Gómez, es desproporcionado. Bastante crítica la Fiscalía Provincial de Madrid con esa petición del juez Juan Carlos Peinado, tanto en el fondo como en las formas. Primero porque le recuerdan una vez más que este tipo de peticiones no se pueden hacer por providencia, sino que se tienen que hacer por auto. Pero además la califican de desmesurada. Dicen que no tiene motivación, que no tiene justificación y que no se explica el objetivo de esta petición de recabar todos los correos electrónicos de Begoña Gómez durante los 7 últimos años. Por lo tanto, adolece de cualquier motivación. Además, aseguran, vulnera sus derechos fundamentales. Y para terminar, se hacen una pregunta, Javier. ¿Qué es lo que se está buscando con esta petición? Chema. Yo creo que Peinado sí que sabe lo que está buscando, que es la destrucción personal de Begoña Gómez, solo por ser Begoña Gómez, es decir, por ser la esposa de un presidente del gobierno del PSOE. Ni más ni menos. Es una cacería. 7 años de correos electrónicos. Está diciendo hoy la Fiscalía, oiga, esto es desproporcionado. Esto es una expedición de pesca. Esto es echar redes a ver qué coges. Hombre, claro, esto es echar redes a ver qué coges y luego una asociación ultraderechista coge y casualmente pondrá una demanda que caerá en algún juez que tendrá a bien investigar lo que sea. A ver, yo he hablado con múltiples abogados y todos coinciden en que tiene muchos visos de ser una investigación prospectiva, las cosas como son. Tiene muchos visos de serlo así. Pero esto, 7 años, termino, Chema, pero años. esto, pensándolo en términos judiciales, no en términos mediáticos, porque por desgracia la pena del telediario existe, pero en términos judiciales esto beneficia a Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque si es una investigación prospectiva y se determinara que es una investigación prospectiva, todo lo que se recabe en esos mails se tiene que anular. Vamos a ser serios. Se tiene que anular. Peinado, claro, con la instrucción que está haciendo y siendo los denunciantes de los que son, pida ahora 7 años de correos electrónicos a una persona, es una cacería. Y sobre todo porque cacería. Tú puedes pedir después la anulación de las pruebas. Claro. Pero la difusión de las pruebas está garantizada. Sí. Que 7 años de correos electrónicos personales y demás, los vamos a leer, lo tenemos todo seguro. Y además sabemos dónde. Hoy la Fiscalía está diciendo, oiga, esto es excesivo. Esto es la Fiscalía actuando de manera independiente, o esto es la Fiscalía del Gobierno. ¿Qué tenemos? Hombre, ¿de quién depende la Fiscalía? Ya sabía yo que esta frase me la iba a decir. Lo tenía claro yo. Hombre, pero escucha, no solo nos lo dijo Pedro Sánchez, curiosamente para decir que iba a traer a Puigdemont esposado para juzgarlo, que fíjate lo que ha hecho. No, es que lo está demostrando porque no le ha dejado de dimitir. Venga, pero breves aquí los dos. Yo creo que hay una pequeña excusa para poder hacer este tipo de petición, y es que ya hemos visto unos correos en los que sí que podrían ser inculpatorios. Ahora, los 7 años quizá pueda ser excesivo. El problema es que yo de la Fiscalía ya no me... Sí, el problema es que yo de la Fiscalía, esta Fiscalía no me creo nada. La de Luzón. Bueno, yo he estado hablando con juristas, además lo hicimos en ocasiones anteriores porque ocurrió también con el fiscal general del Estado, y resulta que la intimidad de la gente tiene un peso específico. O sea, tú no puedes pedir los mails de la gente por la cara, a menos que estemos hablando de casos de grandes tramas de corrupción que tengan que ver con narcotráfico o que tengan que ver con delitos de sangre. Entonces, ¿tú quieres ver las comunicaciones de alguien de 7 años? ¿Dónde queda la intimidad de esa persona? Yo es que en este caso, perdonadme, pero sí que me gusta jugar al paralelismo con González Amador, porque se está planteando mucho que hay que hacer un estatuto de cómo tiene que ser la vida laboral de la mujer del presidente del gobierno, y qué pasa con el marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nadie se plantea en qué trabaja, en qué no trabaja, con qué dineros, cuánto gana, cuánto no gana. Oye, habría que hacer un estatuto también para este señor. O sea, que sí que se lo plantean. Lo que hay ahora es una cuestión de delitos. Imagínate que le pedimos los mails de 7 años a González Amador. Hombre, para ver si vamos a estar pendientes. Hacienda constata hoy que hubo un afán defraudatorio, que además de cobrar más, se intentó pagar menos. A esta hora, Ayuso está compareciendo en el debate del Estado de la región. De momento ha cargado contra Sánchez, ha hablado de corrupciones ajenas. Ni una palabra sobre lo que hoy destapamos, a lo que hemos accedido, los audios de Hacienda. Y respondiendo con evasivas en todo esto. Imagen en directo, Isabel Díaz Ayuso compareciendo, y lo que dice es la culpa de esto, bueno, aparentemente es de quien lo cuenta, Televisión Española. Y no se olvide, están haciendo imposible otros 155 cuando haga falta. Se hago el primer anuncio del día. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por responsabilidad y por respeto a la verdad,
no va a solicitar la mal llamada quita de la deuda autonómica. Más va a usar todas las herramientas que esté a su disposición para que una normativa ilegal engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez. Mientras que los socios de Sánchez van a poder seguir gastando indefinidamente en ingeniería social, en la compra de medios de comunicación afines, en oficinas en el exterior enfrentadas a los intereses de España, lo que además forma parte del proceso independentista ilegal. Solo de Puigdemont y de Otegi para que no le dejen caer, eso sí. Radio Televisión Española es un apéndice de propaganda de la Moncloa. Se hacen leyes para echar a periodistas con nombres y apellidos del Congreso de los Diputados. Se ataca sin pudor alguno el Poder Judicial y se está creando una nación artificial en Cataluña. Se perdona y se premia a golpistas, terroristas y prevaricadores. Esperar una solución al grave problema que sufre España proveniente de Europa, como ocurrió con Rodríguez Zapatero, porque eso implicaría que nuestro país habría llegado a una situación límite y que a los españoles solamente les quedaría por delante un camino sin esperanza y lleno de sufrimiento. Somos la capital de España y debemos comportarnos como tal. Óscar López, Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo valora usted, cómo lee los audios que hemos conocido hoy, lo que estamos destapando esta mañana? Bueno, yo creo que los hechos constatan lo que ya sabemos. Creo que la señora Ayuso no tiene escapatoria. Por mucho que se resista como gato panza arriba, acabará cayendo, porque el caso la va a perseguir hasta el final y cuanto antes dimita, mejor para todos. Yo creo que es muy importante hacer pedagogía para que la gente entienda, porque la señora Ayuso lo cuenta todo al revés. La señora Ayuso ha hablado de una operación de Estado cuando acabamos de escuchar unos audios donde se dice que, obviamente, si una empresa que factura poco declara X y luego cuando factura 10 veces más declara menos, obviamente salta la alarma, obviamente, y por lo tanto le pillaron. Esa es la verdad. Le pillaron haciendo facturas falsas para no pagar Hacienda. Esos son los hechos. A partir de ahí se montó una operación de Estado, de comunidad, diría yo. Todos los medios de la comunidad a disposición de la señora Ayuso para perseguir a todos aquellos que denunciaron esas supuestas irregularidades. Nota a pie de página, Javier. Cuando digo supuestas, aclaro que este señor ha reconocido los delitos, es más, ha tratado de pactar, porque no es una multa, es un delito penal, y por lo tanto está tratando de pactar con la justicia para que le rebajen la pena. Y para eso reconoce los delitos. Pero pongo él supuestamente por delante, aunque lo reconoce él, insisto. Y una vez que le pillan con el carrito del helado, monta toda una operación contra periodistas de verdad, a los que les dice, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Contra el fiscal general del Estado y contra todo aquel que se ha atrevido a contar sencillamente la verdad. Por tanto, el caso es de una gravedad extrema. Primero, por las mentiras de la señora Ayuso. Está mintiendo a todos los madrileños y madrileñas. Segundo, porque la señora Ayuso se está beneficiando de estas supuestas, ya ha aclarado las supuestas, estas supuestas irregularidades, estas supuestas delitos que le están permitiendo a ella beneficiarse de una vivienda que no paga, no declara, en ningún sitio consta que ella tenga propiedad de ninguna vivienda o que esté pagando esa vivienda, cuando todos sabemos que el principal problema que tienen los madrileños y las madrileñas es la vivienda. Y es que no se pueden permitir alquileres y precios que son inasequibles. Por lo tanto, la mentira, el beneficio que obtiene ella porque lo obtiene, el dedicar todos los recursos de la comunidad a perseguir a quien persigue el delito, a quien denuncia el delito. Pero si es que la señora Ayuso lo hemos visto. En el caso de Israel, defiende a Netanyahu. En el caso de los periodistas, acusa a los periodistas y defiende a los pseudomedios que se les ha sacado del Congreso de los Diputados. Es que es todo al revés. Siempre es todo enmarañarlo todo. Pero la verdad, lo cierto, es que a la pareja de la señora Ayuso le pillaron cometiendo un delito grave, muy grave, porque ¿cómo va a decir un gobernante que los demás tienen que pagar impuestos cuando se dedica a no pagar impuestos y a perseguir a todo aquel que persigue ese delito? Es absolutamente incompatible con ser presidente de una comunidad autónoma. La señora Ayuso tiene que dimitir sí o sí, no tiene más salida. Señor López, ¿le sorprende a usted el silencio mediático hoy? Bueno, siga usted el rastro del dinero, ¿no? Hace mucho tiempo que falta transparencia en la Comunidad de Madrid. Yo espero que las próximas leyes que vamos a aprobar sirvan para saber quién recibe publicidad institucional, si esa publicidad es en base, como tiene que ser, como dice la ley y como dice el sentido común, en base a la difusión de esos medios, o si sencillamente con el dinero de todos estamos viendo cómo la Comunidad de Madrid riega a algunos medios y algunos pseudomedios
sin ninguna transparencia. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esas medidas que hemos aprobado de defensa de la democracia, donde haya transparencia y la gente sepa quién es el propietario de un medio o de un pseudomedio, y que la gente sepa cuánto dinero público, cuánto dinero de todos nosotros va destinado ahí, para saber si ese dinero se invierte con proporcionalidad, como establece la ley, a la difusión que tienen esos medios, o si detrás de eso hay otra cosa. No vaya a ser, porque luego te lo encuentras muchas veces, tengo muchos ejemplos, que te encuentres una cosa en un digital, te encuentres bulos en un digital, y a continuación el anuncio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Oiga, siga usted el rastro del dinero. Por cierto, no se retire. Javier, y hablando de televisión pública, un momento, que esto es importante. Mencionabas antes que Televisión Española se hizo ayer eco de otras noticias que afectaban a otros. Perfecto. De hecho, Televisión Española está arrasando en audiencia. Nada que ver con Telemadrid, que es una vergüenza. Da vergüenza llamar televisión pública a Telemadrid, con los recursos de todos, pagada por todos. Que ayer mismo estaba emitiendo en la sesión de control al presidente del gobierno y, oh casualidad, cuando hablaba el presidente se cortaba el sonido. Repasen ustedes la parrilla de Telemadrid a diario. Da vergüenza lo que está haciendo el PP con Telemadrid. No se retire, señor López. Digo que hoy esto, como dice el clickbait, no lo verán en la tele, bueno, en otras teles, porque esto que les estamos contando hoy tiene la gravedad y la profundidad de Agencia Tributaria de España. Pero es que, además, hoy está en cuestión la gestión de en este caso, este gobierno, el de Madrid. 4 días de caos. Este no es un asunto local, esta no es una cuestión de Metro de Madrid. Esto es una cuestión de gestión de lo público. 4 días de caos, 4 días de aglomeraciones, 4 días de desastre en Madrid que se resumen en: se han hecho obras en un metro y no se han dispuesto medios alternativos suficientes. En un metro caben en torno a 800.000 personas. Se han puesto autobuses en los que caben 50, 80 personas. Así que guarda silencio, insisto, hoy es debate del estado de la región. Pero lo que les vamos a mostrar y lo que destapa Hacienda es todo un esquema de fraude, detallado con facturas falsas, sociedades interpuestas y con un afán evidente de defraudar. Esto es lo que revela Hacienda. Estos son los audios de la agencia tributaria. Primero, que la inspección fiscal localiza un entramado de facturas falsas justo el año en que se aprueba el primer presupuesto de Ayuso. Y efectivamente, ese entramado está en México. Maxel Cremona factura a una empresa, MKE Manufacturing, 300.000 euros en facturas falsas. El objetivo es: se está ingresando más y se pretenden justificar gastos falsos para pagar menos. Se cobra más y se intenta defraudar. Hasta ahora lo que se había dicho, esto es un error contable. Los audios de Hacienda desmontan eso primero. Escúchenlo, aquí había un afán defraudatorio. Esto no es un error, dice la Inspección de Hacienda. Cuando hemos detectado esta irregularidad es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Pero es que hay un segundo grupo al año siguiente. Este esquema se traslada a Costa de Marfil, donde la emisión de facturas falsas es absolutamente espectacular. 922.000 euros en facturas falsas, de nuevo, porque se está ingresando más y lo que se quiere es pagar menos impuestos. Se justifican gastos que no existen. Hay afán defraudatorio, dice primero la agencia tributaria. 2, y hay una inspección regular, tanto que se acude a una empresa en Sevilla, donde el novio de Ayuso dice que hay 13 técnicos trabajando y se descubre que ni hay empresa ni hay técnicos. Asalariados del campo, mariachis, dice Hacienda. El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras y lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto del ejercicio 2019. En concreto, pues tiene unos ingresos de 2.330.000 euros aproximadamente. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable lo que son los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación, porque en concreto en el ejercicio 2019 tiene unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente.
A esta hora la imagen en directo es esta, Isabel Díaz Ayuso, pero explicaciones hasta ahora, cargando, eso sí, contra el gobierno Sánchez, contra Televisión Española, contra los servicios públicos, en fin, escuchen. ¿Dónde están los límites? Y lo hacemos con datos y con la razón. Lo siguiente es intentar descapitalizar España a toda costa, algo que no ocurre en ningún país del mundo. Entraron en el gobierno diciendo que iban a subir los impuestos para financiar la sanidad y la educación, y la realidad es que nada funciona, salvo lo de freír a impuestos. Y sus únicos esfuerzos se destinan a intervenir la vida Vamos a la Asamblea de Madrid. De momento, mucha crítica, poca explicación. A esta hora, esto es lo que tenemos en Isabel Díaz Ayuso. Cuéntanos. Nuestro país sufrió un apagón sin... Sí, Javier, porque Ayuso llegaba esta mañana, la última, a la Asamblea de Madrid, lo ha hecho trasposar ante los medios de comunicación y aunque pareciese que nada había ocurrido esta mañana, sin hacer ninguna alusión, como decís, ante esos audios que hemos conocido a lo largo de esta mañana y que llegarían a confirmar la corrupción que gira en torno a su pareja sentimental, en torno a González Amador. Eso sí, ha cargado duramente ya contra Pedro Sánchez. Y dice que va a poner toda la artillería para utilizar y destruir el sanchismo. Ayuso habla... Sí, que Ayuso habla hoy de destruir el sanchismo, pero no habla de lo verdaderamente importante, y es por qué la Comunidad de Madrid ha prestado ayuda a defender a su novio, que es un delincuente según Hacienda, en unos audios que son demoledores políticamente. Pero aquí, Chema, lo determinante será ver hasta qué punto desde la Comunidad de Madrid se ha beneficiado al novio de Ayuso. Es decir, hasta qué punto Ayuso ha beneficiado a su novio desde la Comunidad de Madrid. Pero si que eso, de momento lo que tenemos hasta ahora es una coincidencia. Le defiende Miguel Ángel Rodríguez, que cobra. Miguel Ángel Rodríguez cobra de todos los madrileños. Claro. Y se ha destinado ese puesto a defender a este presunto delincuente según Hacienda. Pero lo que tenemos hasta ahora es una coincidencia temporal. Llega Ayuso al poder y el novio Ayuso, a través de sus empresas, incrementa la facturación, los ingresos. Eso es lo que tenemos. Ahora hay que ver si esa coincidencia responde a algo ilícito o si no, o si se queda un caso particular. Que yo lo he explicado muy bien, que es desde que se levanta hasta que se acuesta, porque vive en un piso de lujo que supuestamente ha obtenido gracias a esos delitos. Una cuestión moral. Bueno, hay efectivamente, hoy Hacienda da hasta la cifra. Es un aumento de ingresos de González Amador del 600%. Amador ingresaba 300.000 euros antes de que Ayuso llegara a la Comunidad de Madrid. Después salta a ingresos de 2.300.000. Así que hay un antes. Se ingresa mucho más, pero lo que hay sobre todo es un después. Se intenta pagar menos, se intenta defraudar. Almeida, están preguntándole a esta hora en directo. Le escuchamos. Almeida, alcalde de Madrid, responde. Que no tiene nada que ver con la comunidad. A mí todavía no me han dicho qué negocios tiene o qué contratos tiene la pareja de la presidenta con la Comunidad de Madrid o con el gobierno de la Comunidad de Madrid, o qué relación tiene los hechos que se están investigando con la Comunidad de Madrid, o si hay algún tipo de ligación con la Comunidad de Madrid. Que sepamos, no hay absolutamente ninguno. Lo digo porque el otro día la mujer del presidente del gobierno reconoció que una asesora pagada por todos los españoles, según ella, de vez en cuando le hacía un favor y le echaba una mano en sus gestiones como por ejemplo pedir dinero desde el Palacio de la Moncloa a empresas para que le patrocinaran una cátedra. Y ahí el Partido Socialista no ha reclamado la dimisión del presidente del gobierno. Es decir, el Partido Socialista tiene una particularísima vara de medir a un particular que está siendo investigado por hechos que no tienen nada que ver con el trabajo de su pareja, con la Comunidad de Madrid, ni tienen ningún tipo de ligación ni contrato. Le piden la dimisión. A la mujer del presidente del gobierno, que ha reconocido expresamente que una asesora pagada por todos los españoles, aunque fuera de forma ocasional, que ya veremos si es de forma ocasional, sí que ha hecho gestiones, sin embargo eso les parece maravilloso y estupendo. Esta es la respuesta en directo. Hoy el argumentario quizás queda un poco trasnochado, porque lo que hoy sabemos con Hacienda es que efectivamente se dice no hubo un negocio directo. González Amador no factura a la Comunidad de Madrid, factura a Quirón, que factura a la Comunidad de Madrid. Luego, lo que está diciendo hoy Hacienda, lo que hoy está destapando Hacienda, es que efectivamente sí hay esa relación, o eso al menos es lo que apunta la inspectora. Dicho esto, la respuesta la acabamos de escuchar y es Sánchez.
Sí, yo es que creo que al señor Almeida hacer estos paralelismos con Begoña Gómez le vienen muy mal, le vienen francamente mal, porque tratando incluso de hacer caso al argumento y analizarlo bien, claro, estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno que tenía una cátedra en una universidad en la que cobraba que no llegaba al salario mínimo. Y aquí tenemos un señor que ha multiplicado por 600 sus ingresos. Por 600 sus ingresos. No sé qué comparativas quiere hacer este hombre con respecto a este tipo, digamos, vamos a decir, de influencias, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Popular sigue defendiendo a González Amador por encima de sus posibilidades, que esto es una bomba lapa que le va a explotar a la Comunidad de Madrid tarde o temprano, por más que traten de retrasar este juicio, y que creo que la jueza ha demostrado que más allá de que se pueda jubilar o no, yo tengo la esperanza de que no se jubile hasta que acabe esto, porque es demasiado gordo como para irse en medio. Esto tiene un recorrido y esto va a tener un coste muy alto. Y cuanto más estiren los chicles, más les va a caer el chicle encima cuando explote la bomba. El paralelismo se hace solo desde el momento en el que son las dos parejas de dos gobernantes. Y por ahí sale el paralelismo. Luego está la coincidencia, y que me perdone Chema, porque se publica hoy en su periódico y hablo de las fuentes. Luego está la coincidencia de que justo ayer declara Begoña Gómez y hoy sale esto. No estoy hablando nada del plural, sino de las fuentes. Faltaría más que tuviéramos que publicar cuando... No, por supuesto. Cuando queramos, además, utilizar ese argumento me parece feo entre periodistas, pero yo entiendo que ellos hagan el paralelismo en ese sentido. Ahora, hay una diferencia. Este señor multiplicó por 600 sus ingresos en el año 2020, que es el año de la COVID, y el 90% de ese incremento tiene que ver con un solo contrato de intermediación. Como el hermano de la presidenta. ¡Qué casualidad! Un segundo. Yo estoy hablando de esto y lo otro solo lo he utilizado de medio paso. Por un contrato de intermediación en compraventa de mascarillas y de material. Todavía ni se conocía con esta señora, que hoy soy presidenta de la Comunidad de Madrid, no se conocía con esta señora ni cuando hizo las declaraciones, con lo cual a mí me parece que la coincidencia es simplemente escucha al juez, cuando al final Isabel Díaz Ayuso tiene un hermano que ha dado un pelotazo en la pandemia, su pareja ha dado otro pelotazo en la pandemia y su familia se ha dedicado a dar pelotazos con la Comunidad de Madrid, pues al final yo creo que hay que investigar. Y dos, reitero, Isabel Díaz Ayuso se está beneficiando de esos presuntos delitos cometidos, porque Isabel Díaz Ayuso vive en 2 pisos de lujo, con 10 habitaciones, 2 salones y 6 cuartos de baño. Una vida de lujo. Hasta ahora el argumento de la presidencia de la Comunidad de Madrid está siendo el de esto es una cuestión particular. Efectivamente, hoy Hacienda dice otra cosa, cuenta otra historia, y esto fue un error contable. Hoy Hacienda cuenta otra historia. Isabel Díaz Ayuso sigue sosteniendo lo que ha dicho hasta ahora, asunto particular. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Magistrado Ignacio González Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hemos escuchado esto de una declaración y una inspección salvaje porque inspecciona 5 años. Aclárenos, magistrado, el delito fiscal siempre inspecciona 5 años, ¿no? Prescribe antes. Prescribe todo lo que supere eso. Sí, efectivamente, Javier, sí. Ese es el plazo de prescripción que tienen los delitos contra la hacienda pública. Lo que sí es verdad, y en las grabaciones se ha destacado, y me parece algo importante, cuál es el motivo por el cual se inician estas actuaciones penales. Y no es otro que los actuarios, es decir, los inspectores de Hacienda, han detectado que el señor González Amador, a pesar de haber obtenido una facturación o unos ingresos exponenciales de un año a otro, sin embargo, ha facturado una cantidad mucho menor. Y ese es un dato que no puede pasar desapercibido y es el que motiva que los inspectores de Hacienda hayan incoado esas diligencias que inicialmente se desarrollaron en el ámbito administrativo y que, dada la cantidad, la suma defraudada, es por lo cual se trasladan a sede judicial, porque se entiende que puede haber un delito contra la hacienda pública o un delito de fraude fiscal. Magistrado, se disuelve la segunda cuestión, la de decir esto ha sido un error contable.
Porque lo que está diciendo usted es, efectivamente, aumenta un 600%, se multiplican por 7 los ingresos de González Amador. Pero se generan facturas falsas. Lo que está diciendo la agencia tributaria es, oiga, esto no fue un error, esto fue una trama. ¿Se disuelve ese argumento? Bueno, eso es lo que se tiene que ventilar en el juicio oral, porque como estamos en un procedimiento penal, rige la presunción de inocencia. El señor González Amador es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En el juicio oral, evidentemente, se contará con la pericial de los inspectores de Hacienda Pública, los mismos autores de ese informe. Y, por tanto, la defensa deberá de demostrar, desarticular todos los argumentos con los que cuenta la acusación. Es decir, el hecho que es algo habitual en los delitos contra la Hacienda Pública, que es la emisión de facturas falsas, es decir, de servicios no prestados o la utilización de empresas pantalla. Que esos son los medios que se utilizan para defraudar al fisco. Porque esto, magistrado, esto es señal de fraude. Cuando uno dice, aquí hay una empresa, la agencia tributaria, y lo que estamos escuchando es, aquí no había nadie, 13 personas y en realidad eran temporeros, nada técnico. Esta es la prueba del 9, esto es la prueba del fraude. Sí, eso es lo que acredita que se trata de una empresa pantalla, y por otro lado está también la emisión de facturas que no se corresponden con servicios prestados en la realidad. Pues, magistrado, de declaración a las que hemos tenido acceso, en el que se desmonta por completo el argumentario tanto de González Amador como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Insisten en que se abrió esa inspección fiscal cuando se dieron cuenta que desde el año 2019 a los 2020 y 2021 hubo un incremento de 300 a 2,5 millones casi de euros, y que a partir de ahí empezaron a analizar la facturación de cómo se había rebajado ese impuesto que tendría que haber pagado que no llevó a cabo. A partir de ahí empiezan a analizar facturas en Costa de Marfil y en México. Desde allí, las autoridades le remiten que nunca se proporcionaron los servicios que presuntamente había facturado. Y después, en Sevilla, 13 facturas a 6 empresas, algunas de ellas sin ni siquiera empleados, y que una vez fueron pagadas por Maxwell, fueron retiradas inmediatamente de las cuentas el dinero que había pagado. Definitivamente, dice la inspectora, que solamente intentó regularizar cuando se dio cuenta de que la agencia tributaria le había pillado. No tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios. Pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas o la utilización de estas facturas falsas. Esto, que es el delito del impuesto sobre sociedades 2020, me sirve de base para el delito del impuesto sobre sociedades 2021, porque en el impuesto sobre sociedades 2021 tenemos la misma situación. Es decir, también se reduce la carga fiscal mediante la utilización de facturas falsas. Pero en este caso, el volumen de facturas falsas, en vez de ser 620.000, son 1.073.000 euros aproximadamente. 1 millón de euros en facturas falsas. Esto es lo que declara Hacienda ante el juez. Hoy, mesa de análisis con Chema Garrido, Marta Nebot, ¿qué tal? Muy buenas. Hugo Pereira, Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primer titular y primera línea, porque lo que demuestra Hacienda hoy es que, 1, se ganó más antes, 2, se intentó pagar menos después. Los audios de Hacienda suponen un enorme problema para Isabel Díaz Ayuso, porque se demuestra, según Hacienda, que su pareja es un delincuente al que se han defendido de las instituciones utilizando medios públicos, y de la que ella se ha beneficiado, porque gracias a estos delitos, Ayuso, desde que se levanta hasta que se acuesta en su piso y en su ático, disfruta de unas comodidades enormes. Prieto. Yo creo que lo que sería noticia sería que la inspectora de Hacienda no hubiera dicho esto, porque si no, no habría caso. Con lo cual, no estoy desdeñando la noticia para nada, al contrario, es súper interesante escuchar el audio. A mí me demuestra que, según Hacienda, la agencia tributaria, el señor González Amador es un delincuente, y eso es lo que se va a juzgar. Tiene toda la pinta de que sí. A mí me parece que estos audios son demoledores, que todas las tesis que trataban de poner en duda el trabajo de los inspectores de Hacienda se caen después de escuchar esto. Estamos hablando de la inspectora jefa de Madrid, que te está contando que mandaron a gente a buscar esas empresas de las que venían las facturas y no había empresas. Entonces, blanco y en botella, efectivamente hay que esperar el procedimiento judicial, pero las pruebas son demoledoras.